Y ya paso a hablar con el fiscal general de Tucumán y amigo de este programa, y a quien admiro desde hace mucho tiempo, Antonio Gustavo Gómez. Gustavo, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días y admiración mutua por tu programa y por tu militancia. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo soy un militante político opuesto a periodista, y he recibido muchos saludos en el Día del Periodista y yo a veces me siento un poco extrañado por esa situación. Pero, Gustavo, vos sabés que el tema de la corrupción atraviesa la Argentina y mucha gente entiende que la lucha contra la corrupción prácticamente no tendría sentido porque nunca se llega a una resolución, los fallos llegan tarde, los procesos no tienen buen destino, pero vos nos traes una noticia que me pareció excelente de unos procesados por corrupción en la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Por qué no nos contás esa historia? Bueno, a ver, déjame hacer un pequeño y breve comentario con la primera parte, con la introducción del tema que hiciste. Vos sabés que la gente no cree en el tema de la corrupción, básicamente porque tienen su mirada puestas en Capital Federal y en Comodoro Pi. Es decir, los casos que se ventilan en los juzgados federales de allí y los escasos resultados, por decirlo de alguna manera, que solamente han tenido un viso de interés a partir de los procesamientos y los juicios orales que se están haciendo con el tema de la obra pública por Lázaro Báez, por López, por Cristina Kirchner, incluso por el propio ex vicepresidente de la Nación. Pero tengo que decir que en el interior del país las causas penales por corrupción, por coimas, han avanzado mucho más. Acá se han echado y se ha juzgado y condenado a jueces federales por ser coimeros. Y estas cosas no trascienden los medios, al menos en los medios porteños. Sí hay alguna mención en los medios locales, pero como vos sabés, los medios locales a veces están muy entrampados con las políticas locales porque viven de la propaganda que pone el Estado. Así que también hay una dificultad en difusión, más allá de que nosotros lo intentamos en función de lo que ocurre en la Cámara Federal nuestra, que con la jurisdicción que es Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Bien. Dicho esto, excelente. Tengo que decirte que la Universidad Nacional de Tucumán acumula muchas causas por corrupción, por falsificación de títulos, por venta de notas en la Facultad de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso incluso hace que yo me haya negado siempre, a pesar de que se me ha invitado, a ser profesor en la Facultad de Derecho de Tucumán. Porque entiendo de que no sería honesto de mi parte acusar a las autoridades que rigen mi conducta como profesor, regirían mi conducta como profesor, por estar investigándolos por otro lado por delitos ambientales o por delitos de corrupción. Dicho esto, también vamos al caso que con el que vos arrancaste, y es una segunda causa penal que se le hace al rector de la universidad, a su equipo técnico, por los sobreprecios que rondan los 200 millones de pesos en función de la obra que la Universidad Nacional de Tucumán ejecutó con muchos de los empresarios que pagaban esos sobreprecios. Este caso tiene uno anterior, que es el dinero que proveía Minera La Lumbrera a partir de la venta de los minerales y o de la contaminación ambiental también, porque la Universidad Nacional de Tucumán es socia de Minera La Lumbrera, o era socia de Minera La Lumbrera. Recibían fondos que rondaban los 400 millones de dólares, no era ninguna moneda, y mucha de esa plata se ponía en cuevas, en financieras no reconocidas, y un largo etcétera, te diría yo. Esa causa penal va a ir a un juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal. Ya está en el Tribunal Oral y tenemos una gran dificultad. Ningún juez de la región, que estoy hablando de las 3 provincias, quiere asumir en el Tribunal Oral para juzgar ese caso.
¿Por qué? Bueno, por los vínculos que hay desde la docencia con estos profesores, con estos magistrados. Hemos pedido a la Cámara de Casación Penal de la Nación que nos designe algunos integrantes de este tribunal para conformar la terna que necesitamos para hacer este juicio oral y público, pero todavía no tenemos respuesta. De esa causa se deriva una segunda causa penal que tiene que ver con la sobrefacturación. Un trabajo que nos llevó mucho tiempo porque tuvimos que pedir pericias muy especiales a Gendarmería Nacional, sobre todo. Es curioso, yo cuando veo a veces las pericias que se hacen en Buenos Aires vinculadas al tema de la obra pública, veo que no se echa mano a la fuerza de seguridad. Y realmente Gendarmería Nacional, por ejemplo, tiene un equipo excelente que analiza muy bien los precios a los cuales se los licita, los cuales los empresarios lo compran, los precios que hacen a la colocación, al producto final del trabajo. Y el resultado de esa pericia es la que provocó la declaración indagatoria de todos estos empresarios, del equipo del rector de la universidad y todo, y el propio rector Cerizola, y en este estado el expediente nos ha llegado a la Cámara Federal. Espero que la Cámara Federal confirme este fallo para que se pueda juzgar a todos ellos en un juicio oral y público también. Y de llevarse adelante este juicio, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse la cuestión? No, este es un juicio bastante sencillo por lo que te dije antes, la sobrefacturación. Las excusas que dan los indagados, los empresarios, son muchas veces irrisorias, como por ejemplo, bueno, sí, la empresa es mía, pero yo no intervine porque en realidad tengo un gerente, o en realidad lo maneja mi hijo, o en realidad, es decir, las excusas son muchas, pero no se sostienen en el tiempo, ¿no? Claro. Si te soy sincero, a mí lo que más me preocupa de este expediente es que todos estos empresarios son muy famosos en Tucumán. Ajá. Y eso genera un poder empresarial muy fuerte en las cámaras de la construcción, en las cámaras empresarias y en los colegios que aglutinan a los ingenieros y arquitectos. ¿Qué va a ocurrir si esa presión será informal sobre los magistrados? Si acá estamos ante un caso que va a crear un antes y un después en las licitaciones que se hagan en el ámbito de la universidad, esa será otra historia. Este tipo de licitaciones también ocurren en el ámbito provincial, también son analizados por los fiscales provinciales, pero yo hasta aquí no conozco un resultado positivo como el que estamos llegando ahora. Claro. Fiscal Gómez, le quería hacer, Daniel de Abrantes le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Una consulta sobre un tema que tuvo bastante trascendencia hace un mes atrás, o unos días atrás, que tiene que ver con el enjuiciamiento, el jury de enjuiciamiento que tuvo la fiscal Cecilia Goyeneche. Y nos interesaba tener su opinión sobre este tema que parece totalmente escandaloso, por lo menos por la información que yo manejo. Bueno, ese es otro caso que afortunadamente ha tenido repercusión en los medios de Buenos Aires. Pero hay muchos fiscales que están siendo juzgados, a veces con debida razón, otras veces, desgraciadamente, injustamente, en el interior del país. Y esto, obviamente, como no repercute allí, lamentablemente no se conocen. Vuelvo a repetirles, los casos de corrupción por sobrefacturación, los casos de corrupción a los funcionarios públicos, son muchos más de lo que puedan analizarse en Comodoro Pi. Gracias a Dios, este caso tuvo trascendencia pública. Yo no tengo dudas de que va a ser reintegrada en su cargo. Acá en Tucumán hemos tenido un caso similar con una magistrada. Y también tenemos los casos, tenemos el caso, por ejemplo, de un juez que fue echado por la legislatura porque grabó una conversación encubierta, nada más ni nada menos que un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que lo apretó en el marco de un expediente donde se estaba dilucidando un caso de abuso deshonesto.
En vez de abrirle juicio político al juez de la Corte, destituyeron al juez. En fin, no puedo darle otro caso contrario. Un fiscal cordobés, un fiscal federal cordobés, fue condenado creo que a 7 años de prisión por coimero. Y la verdad que tampoco esto ha trascendido en los medios. Y ya que estamos hablando de casos concretos, te pregunto por la denuncia sobre abuso sexual a José Alperovich. ¿Qué pasa con esa situación? Estamos hablando de una persona poderosa acusada por un familiar de acoso sexual. ¿Sabes algo? Otra vez. Sí. Otra vez. Ese es un expediente que tramita en Buenos Aires. Tramita en Buenos Aires. Claro. Ajá. Y tiene esa repercusión allí. Pero acá tenemos un caso similar o idéntico, por ejemplo, al dueño, al director de un canal de televisión, Canal 10, o también tenemos otro caso similar a un diputado, un legislador provincial, como es el legislador Bussi, que parece ser aliado de Milei. Sí. Nuevamente, estamos ante un caso que repercute allá y esas son las implicancias. A ver, pareciera que soy un llorón porque los casos del interior no salen, pero tiene que ver un poco con eso, es decir, la agenda periodística la fijan los medios nacionales, cuando en realidad, desde el punto de vista de la noticia, es mucho más importante lo que ocurre en el interior. Claro, está bien eso que vos decís. Ahora, yo me pregunto, la gente que pertenece al Poder Judicial, porque uno habla de Poder Judicial, pero en realidad está constituido por seres humanos, hombres y mujeres que pertenecen a dicho poder, y que tienen una misión que es, entre otras cosas, impedir los abusos del poder. Es decir, que el ciudadano sienta que cuando un poderoso avasalla sus derechos, su intimidad o lo que fuera, tiene un lugar al que recurrir. La misión que tendrían estas personas, entre las cuales estás vos, lógicamente, ¿está en el espíritu de la gente que habita ese poder o, en definitiva, es una carrera como cualquier profesión y, en definitiva, no tiene esa mística que tendría que tener la palabra justicia, ¿verdad? Que a veces hablamos de la justicia y estamos hablando del Poder Judicial, que no es lo mismo. Bueno, yo creo que hay que dividirlo en justicia federal y justicia provincial. Otra vez, el caso del juez destituido porque le grabó una conversación en donde lo estaban apretando nada menos que un miembro de la Corte, te demuestra a las claras, desde que lo más alto del poder se ejerce presiones para abajo. Y ese es un ejemplo de un hombre valiente que grabó una conversación, pero yo estoy seguro que hay muchísimos casos más donde se le tiene miedo y que se prefiere seguir vegetando en el cargo de juez o de fiscal para no perder las prebendas que se tienen, salariales y de todo tipo. Francamente, mi experiencia en ese sentido tiene que ver con que las acciones proceden, avanzan y se impulsan y se llega a buenos resultados cuando hay querellantes en las causas penales, para que la audiencia la entienda. Una denuncia penal es nada más que eso, y cuando vos vas a preguntar sobre el trámite de la denuncia que hiciste, un fiscal te puede decir no, porque usted no es parte, no la puede ver. Pero si vos sos querellante e impulsás la acción penal, que es un tercer escalón en importancia dentro del proceso penal, vos lo que podés hacer en ese caso es tomar contacto con el expediente e incluso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si hace falta. Yo lo que siempre aconsejo, cuando incluso me vienen a hacer denuncias de corrupción algunos legisladores que están en campaña o cosas por el estilo, es ¿por qué no se presentan como querellantes e impulsan ustedes mismos la acción penal? Y la otra que hacen es, yo salí a decirlo en los diarios y ningún fiscal tomó la causa. A ver, los fiscales en primer lugar no tienen obligación a leer los diarios, y yo creo que son muy pocos mis colegas que están leyendo diarios o escuchando radio o viendo televisión, al menos formalmente. Claro. Lo cierto es que aun cuando los vean, el Código Procesal Penal no los obliga a abrir una causa penal en ese sentido. Son pocos los fiscales, como en este caso, no sé, Marijuán, en Buenos Aires, que con una noticia abren una causa penal. Nosotros mismos aquí en la Fiscalía de Cámara tenemos
un empleado que permanentemente está chequeando las redes sociales de mi jurisdicción para ver si hay alguna noticia, si hay algún ámbito, sea en los periódicos digitales, en la radio digital, o lo que sea, que pueda ser interesante para abrir alguna causa penal federal. Claro. Pero la verdad es que es desalentador para el ciudadano a pie hacer una denuncia de estas características. Sí, sí, no hay ninguna duda. Te voy a cambiar totalmente de tema, aprovechando que estamos hablando con alguien que vive en Tucumán y que estamos acercándonos a los 210 años de la batalla de Tucumán, en el Día de la Bandera, o sea que reunimos todas las condiciones para hacerte una pregunta referida a la batalla de Tucumán, pero además vos, cuando yo te sugerí hoy hacerte esta consulta, me dijiste sobre algo así como el maltrato, lo traduzco yo, de algunos sectores de la población de Tucumán hacia nuestro prócer, Manuel Belgrano. Contanos un poquito de toda esa historia. Vos sabés que cuando Belgrano venía bajando hacia el sur y por orden de Buenos Aires debía llegar hasta Córdoba para no enfrentar los realistas, sino ahí en la provincia mediterránea, en Córdoba. Cuando pasa por Tucumán, algunos españoles, incluso algunos criollos, le piden a Belgrano que lo enfrenten aquí en Tucumán. Entre ellos está Bernabé Arauz, que realmente en ese momento ofreció para resguardar su patrimonio, incluso gauchos, pertrechos, etcétera, para hacer la batalla. La batalla tiene en sí misma un dejo de milagro, si vos querés decirlo, porque cuando se estaba dando y cuando el perfil de la batalla no era favorable a Belgrano, cae una nube de langostas y los realistas cuando sienten que se golpean las langostas contra los cuerpos y contra las armas y los cañones, sienten que parecieran balas y prácticamente se retiran y huyen. Ajá. Todo el resultado de la batalla no fue algo que se dio en el momento, sino que se debió esperar que se aplacara la tierra y el humeral que se había levantado, incluida la nube de langostas. Así que demoró en saber si efectivamente los realistas se encontraban en retirada. Mira. Esa batalla tuvo un resultado muy importante para Belgrano, no solo porque lo detuvo, sino porque decidió avanzar hacia el norte nuevamente, después de haber sido derrotado y venir huyendo prácticamente desde Jujuy, con lo que fue el gran éxodo jujeño. A mí me preocupa, a mí me duele mucho porque los tucumanos de estos no quieren hablar. Hoy celebramos la batalla de Tucumán con grandes actos, el día que se da la batalla, celebramos a Belgrano, etcétera, pero me duele muchísimo porque los tucumanos de aquella época realmente han sido muy injustos con él. Ajá. Yo te puedo leer un pasaje de la nota de una carta que escribió Belgrano, por el cual decide irse a Buenos Aires. Belgrano estaba postrado muy enfermo acá en Tucumán. Dice, yo quería Tucumán como la tierra de mi nacimiento, pero han sido aquí tan ingratos conmigo que he determinado irme a morir a Buenos Aires, pues mi enfermedad se agrava cada día más. Así es como Belgrano decide irse. Es muy trágico, es muy trágico. Esto ocurre allá por el año 2019. El mismo Bernabé Arauz, que le había rogado a Belgrano que los defendiera, lo arresta a Belgrano. Él estaba en cama, le ordena al ejército que le ponga grilletes. Él tenía los pies muy hinchados, estaba con el médico Joseph Redgeard, que es el que finalmente recibe el reloj de Belgrano como pago por los servicios, y le pide a las custodias que estaban con él que por favor era torturarlo, ponerle los grilletes, porque ni siquiera soportaba el contacto con la ropa. El Congreso de Tucumán, que había declarado independencia en 1816, le piden a Arauz que no le pongan los grilletes, porque él todavía seguía siendo un general en jefe del ejército argentino.
Y recién en 1820 le devuelven la libertad. Estuvo detenido en su propia casa, una prisión domiciliaria, si vos querés, en su propia casa, hasta que finalmente decide irse. En el tránsito de salir de aquí apenas contó con unos pesos que le prestó a alguien, e incluso en las paradas que tenían que hacer, en las posadas que tenían que hacer, los posaderos se manejaban con mucho desprecio hacia el general Belgrano. Todo esto, acá en Tucumán, se decide no hablar, se decide no escuchar, incluso en los libros de historia son muy pocos los que mencionan esto, porque el famoso Araoz, Bernabé Araoz, es el que declara la República de Tucumán. Es el hombre que se rebela contra el Estado argentino y por lo tanto los tucumanos lo ensalzan, es el gran héroe tucumano, y después termina asesinado también, esto hay que decirlo. Pero ha sido tan injusto, los tucumanos han sido tan injustos con él, que ni siquiera quedó la casa donde él habitaba, ahí en lo que nosotros llamamos la Ciudadela, aquí en Tucumán. Cuando yo me vine a Tucumán, yo he sido fiscal federal en Rawson, Chubut. Cuando yo me vine por el concurso acá a Tucumán para el cargo que tengo, a mí me impresionó muchísimo acercarme a la historia, indagar en la historia en el lugar donde la historia se había escrito, porque esto es lo que a uno le impacta. Pero bueno, empezamos a escarbar, yo quise ir a la casa de Tucumán, me contaron por qué había sido destruida, la destruyeron como si fuera una venganza contra Belgrano. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Es muy dolorosa la historia de Belgrano en sus años finales. Ha sido un héroe con todas las letras, yo lo aprecio muchísimo por lo que ha dado. Él ha tenido, yo creo que el problema que tuvo fue de que él vivió en pareja un tiempo y ha tenido algún hijo aquí también en Tucumán. Y eso fue muy mal visto tanto por la Iglesia Católica, a la cual él le donó a la Virgen Generala su bastón de mando, como también para la alta alcurnia tucumana, que no toleraba que una niña de 15 años o 20 años estuviera en pareja con él y haya tenido un hijo, ¿no? Bueno, la cara oculta de la historia, ¿no?, que nos llama a la realidad, y hoy veneramos a Manuel Belgrano, pero ayer le dimos la espalda como pueblo. Lógicamente lo digo en términos genéricos. Gustavo, para nosotros, como siempre, un gustazo charlar con vos, que nos traigas noticias y que nos ilustres, ahora también como casi un historiador, sobre lo acontecido con Belgrano en Tucumán, y nunca más justo que hoy ese recuerdo, porque es el Día de la Bandera, es el día que hace 202 años atrás fallecía nuestro prócer. Te mandamos un fortísimo abrazo. Chao, Mario, y vos sabés que siempre estoy a disposición tuya. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.